Bien, y en la tarde de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con don René Quevedo, quien es un analista en materia laboral y consultor también en esta temática. Y con él vamos a abordar dos temas, la hora completa. En primer lugar, porque hay que hablar del tema, es ese impacto laboral que ha tenido precisamente la reducción de la inversión privada. Y por otro lado, las estrategias que deberían estar pues manejándose o estableciéndose para recuperar el crecimiento de manera sostenible y equilibrado de la inversión. Don René, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido a usted y a la audiencia. Buena tarde. Buenas tardes, Edna. Es un placer estar acá. Saludos a Ricardo y saludos a toda la audiencia. Don René, hay que poner en contexto y poner sobre la mesa un tema que quizás para algunos no quieren asimilarlo, aceptarlo, y es que hay una realidad y es el impacto en lo que es el tema laboral por el nivel de desempleo que estamos viendo que ha tenido esta reducción de la inversión privada. ¿Cuál ha sido ese porcentaje, a su juicio y su análisis que usted ha hecho en su expertise, de la tasa de desempleo? Porque ciertamente vimos nosotros un análisis del informe del mercado laboral del INEC que pues arrojó a octubre del 2024 una cifra importante, pero yo asumo que a este momento la realidad es otra. Bienvenido una vez más. Sí, el viernes pasado el INEC publicó el detalle del informe laboral. El 16 de diciembre habían publicado un adelanto. En ese informe se constata que en los últimos 14 meses perdimos 54.107 empleos formales. Es la peor contracción de empleo formal que hemos tenido después de la pandemia. Y eso básicamente apunta directamente al cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión, que a su vez ocasionó una caída muy importante en la inversión privada, tanto nacional como extranjera. A ver, el impacto tan grande en el empleo obviamente es muy superior al que se había estimado. En abril del 2024, la entonces ministra de Trabajo, Doris Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo, lo que equivalía a 31.413 empleos. Obviamente, ya vemos que fue más. El desempleo aumentó en 2,1% y estamos hablando de 54.107 empleos formales, formales no agrícolas, eh, que es un saldo. Es decir, es un saldo eh, porque hubo sectores, por ejemplo, Panamá y Panamá Oeste en conjunto perdieron 120.000 empleos, de los cuales 77.000 fueron informales. Perdón, fueron formales. Lo, lo, Eso fue compensado por ganancias en otros sectores, Chiriquí, Colón, Veraguas y Herrera. Sin embargo, este es el efecto combinado. A ver, para analizar un poquito el impacto de esto, teníamos como referencia eh, la finalización de los trabajos de ampliación del canal. Eso era una referencia importante. ¿Por qué? Porque la ampliación del canal, según un informe del Banco Mundial de julio del 2012, que señalaba que cada dólar invertido en el canal generaba 64 centavos de demanda interna, particularmente en el área de construcción. Si prorrateamos esto en una inversión de 5.500 millones a 6 años, significa que la ampliación del canal le compraba más o menos 600 millones de dólares a otros sectores de la economía. La mina le compraba 900 millones. Uno. Dos, por otro lado, luego de la ampliación del canal se registró un aumento de la inversión extranjera. Pasamos de 3.400 millones por año en la época Martinelli, para poner el nombre, a 4.400 en la época Varela. Esto, pues, obviamente, pudo haber tenido un impacto, o se estimó que tuvo un impacto importante, eh, amortiguando la caída. No olvidemos que producto de la finalización de los trabajos de ampliación del canal, se perdieron 62.000 empleos, de los cuales 22.000 fueron indirectos e inducidos. Yo, pues, estimado, yo evité tratar de dar pronósticos del impacto del cierre de la mina, eh, pero sí sabía que iba a ser más de 22.000, porque 22.000 en empleos, particularmente empleos indirectos e inducidos, con una inversión de 5.500 millones, la pérdida había sido 22.000. Yo estimaba con esta inversión de 10.000 millones iba a ser mucho mayor. Luego con
publicó un informe donde señala que la inversión de la mina impactó 24 sectores de la economía. Y quedaba entonces la duda de ¿Qué cuál era sectores fueron esos los impactados, don René? todos. Producto del cierre de la mina, todos los Todos los sectores. sectores de la economía, porque son 24. Es decir, o sea, a ese nivel, y estamos viendo, por ejemplo, vemos cómo el sector financiero perdió 6.000 empleos en los últimos 14 meses. El sector inmobiliario perdió 4.300. El sector salud perdió 4.000. Es decir, estamos hablando de lo que se llama el impacto del empleo inducido, que es el más difícil de estimar. Entonces, quedaba, sin embargo, quedaba la duda de cuál era el impacto de esto de haberse hecho de manera tan repentina. Y la referencia que teníamos es la pandemia. En el año 2020, obviamente no tenemos que recordar esa época trágica, eh, se perdieron 364.000 empleos formales del sector privado en un año. ¿Ok? Obviamente esto no era el mismo calibre, pero lo relevante de esto es que fue repentina. La suspensión fue repentina y bueno, vimos lo que ocurrió. Entonces, obviamente, esta combinación de 900 millones de dólares menos de compras de la mina a los 24 sectores de la economía, más 2.400 millones menos en financiamientos bancarios al sector productivo, particularmente al sector interno de la economía, y la caída de 1.800 millones de dólares en inversión extranjera entre el 2019 y el 2024, tenemos que el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión nos costó 54.107 empleos formales y la pérdida de 5.100 millones de dólares de inversión privada en el sistema. Ahí está el chen. Entonces, no olvidemos también que en ese periodo de tiempo se duplicó la deuda externa, es decir, se duplicó, pasamos de 26.000 millones a 52.000 millones. Entonces, obviamente, lo que mueve la economía es la inversión privada. Y como dato importante, y según el informe de la Contraloría del viernes pasado, entre agosto del 2012 y octubre del 2024 se generaron 252.000 empleos. Sin embargo, hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos que en el 2012. En esos 12 años que no hubo generación de empleo formal privado, de cada 5 empleos que se generaron, 4 fueron informales y el otro fue un funcionario al que financiamos con plata prestada. Entonces, obviamente, no hay que ser exactamente un genio de las matemáticas para adivinar que tenemos un problema. Más aún cuando se está discutiendo el futuro de la caja del Seguro Social, eh, que obviamente va a ser complicado sin generar empleo formal por parte de la empresa privada. Hoy el empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada. Eso no es sostenible. Hoy el financiamiento producto de la pérdida del grado de inversión se triplicó el costo del endeudamiento. En julio del 2019, la administración Cortizo emitió una emisión de bonos de 2.000 millones de dólares a una tasa de 2,83 y estamos financiando el cuarto puente a 9,30. Entonces, obviamente, tenemos una situación complicada. La inversión privada es lo que mueve la economía, no la inversión pública. Por cada dólar que invierte el gobierno en la economía, el sector privado pone 5. Entonces, obviamente tenemos un periodo de incertidumbre, estamos en un periodo de incertidumbre antes de que Trump abriera la boca. Ahora, pues, Sí, lamentablemente, todo esto eh, agrega incertidumbre sí, a un ya incierto panorama. por supuesto, don René. Ahora, antes de irnos a ese punto, quiero su evaluación en cuanto a los esfuerzos que estamos viendo está haciendo la actual administración desde el Ministerio de Trabajo para generar esos espacios de oportunidad y de empleo. De hecho, hace unos días conversaba yo con el director que tiene que ver o está encargado de un programa que ellos le llaman reclutamiento focalizado Sí, para evitar esas largas filas que se hacían sí, antes y que la gente iba con esa esperanza sí, de ir a llevar su hoja de vida y resulta ser que ni siquiera lo llamaban ni los volteaban a sí, mirar. sí. Yo creo que ¿Cómo evalúa usted eso? A ver, esto de alguna manera ayuda porque ahí hay una alianza interesante, empresa privada, sí. sector público, que a través del Mitradel está haciendo como ese canal.
Pero Sí, fíjese lo que usted está diciendo, don René, que ahora actualmente, y es cierto, es el gobierno quien está tratando de generar esos empleos, porque la empresa privada está diciendo, yo, más allá de contratar, yo mejor voy reduciendo mi planilla porque yo no veo que esta economía, en la rueda de la economía se esté moviendo. Eso sí, es una correcto. realidad, eso Sí, está pasando. Pero sí, adivine, don René, también está pasando que las instituciones, por razones que usted y yo conocemos y todos los oyentes, de que no hay dinero, han tenido que reducir sus planillas y sí. sacar un poco de gente en instituciones. Entonces, tenemos una situación que quizás muchos están callados, pero tenemos que hablarla. Y es Pues que sí, hay sí. un desempleo inminente. Sí, sí. Yo creo que el Ministerio de Trabajo está haciendo un trabajo importante justamente Ujú, abriendo estos espacios. No olvidemos que la generación de vacantes depende de la inversión privada. Si no hay inversión privada, no habrá vacantes. Hoy claro. Mitradel, hasta noviembre, había tramitado 23.500 nuevos contratos laborales por mes, que es 34% menos de lo que generaba la economía en el 2019. Obviamente los jóvenes y las mujeres son los más afectados. Pero sí, Mitradel está justamente estableciendo estos puentes. Creo que es importante y yo creo que lo tienen muy claro de que son los jóvenes. Los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral panameña. O sea, los buenos empleos y los buenos salarios solo estarán donde haya inversiones. Si no hay Ujú, inversiones, habrá informales. Entonces, sí se está haciendo un trabajo y un esfuerzo importante, entendiendo de que obviamente Mitradel es el ente, digamos, regulador de las relaciones laborales en el país, pero dependen obviamente de que haya confianza y de que haya inversión privada. Y yo ujú, creo que el presidente también lo ha dicho muy claro, es decir, que quiere fomentar la confianza, porque es lógico, ¿no? Si yo no tengo confianza de que me va a ir bien en un negocio, yo no voy a contratar a nadie y ciertamente lo último que voy a hacer es enredarme con un banco, ¿no? Entonces, creo que esto es claro. un proceso, creo que definitivamente también el sector privado está muy consciente de la necesidad de crear estos espacios, pero obviamente esos espacios los determina la inversión. Digamos, no es cuestión, digamos, de que los empresarios son mala gente. No, no, simplemente si no hay el consumo y tenemos una importante contracción del consumo, producto de toda esta situación. En 5 años desaparecieron más de 5.000 millones de dólares de inversión privada del sistema. Ahí está el Chen y ese es el Chen que hay que recuperar. Básicamente, el Chen no va a salir del Estado. No es que el Chen está en un colchón allá en el MEF. Entonces creo que en la medida que se creen las condiciones, que haya confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, se darán estas oportunidades, se darán estos espacios, se darán estas vacantes y ciertamente las oportunidades para los jóvenes. Existe conciencia, creo que de ambos lados, tanto del sector privado como del Ministerio de Trabajo, de que tenemos que crear estos espacios, de que hay que trabajar de manera conjunta, pero obviamente es importante que exista la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Si no hay inversiones, no habrá contrataciones. Claro. Ahora bien, vamos a centrarnos en ese efecto minero que usted hace un momento mencionó y le pregunto lo siguiente, ¿será que no se dimensionó las proporciones que iba a generar el cierre de la manera en que se dio? Nadie aquí desconoce que hay un fallo de la Corte que Sí, dijo el contrato es inconstitucional, pero una sí, cosa es el contrato, otra cosa es el desarrollo de la empresa y del sector sí, minero en la forma abrupta como se cerró y que sí, obviamente las personas que allí laboraban pues fueron cesadas de sus puestos porque esto fue un tema que también tenemos que analizar que fue coyuntural. La gente realmente estaba en un hartazgo por otras razones y esto fue como quien dice la cerecita del pastel. sí. Efecto, don René, A ver, de bueno, cierre la mina. como dice la canción, pasó lo que pasó, pasó, ¿ok? Por las razones que pasó. Y nos costó 54.107 empleos en los últimos 14 meses y la pérdida de 5.100 millones de inversión privada en los últimos 5 años. Data dura, clara, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. Ahora bien, ¿qué hacemos? Ya pasó eso, ¿ok? O sea, definitivamente Ujú. la explotación de la minería está consagrada en el artículo 257 de la Constitución. Hay obviamente un fallo contra un contrato y hay una moratoria minera que habrá que lidiar con esto, ¿no? El futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos?
desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. No estoy inventando la rueda. Y ahora con este tema de Trump, que agrega otro manto de incertidumbre sobre Panamá como destino de las inversiones, más aún. Entonces creo que en ese sentido, creo que, bueno, el tema este contractual, bueno, ya fue declarado constitucional y la manera como se hizo. De hecho, el informe de Fitch del 28 de marzo del 2024, que mucha gente no se ha leído, porque todavía hay mucha gente que veo que pregunta, bueno, ¿qué pasó con los 500 y tantos millones de dólares de la mina? Correcto. Eso nos lo dijo Fitch 2 veces, en febrero, y nos lo Eh, repitió en ese informe de marzo. Bueno, ese informe comienza, la primera frase dice, palabras más, palabras menos, la degradación de la deuda se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Ese es el primer párrafo del informe. Y tan es así que, bueno, luego Moody's señala lo mismo prácticamente el 12 de septiembre. Y bueno, y aquí estamos en la discusión de la Caja del Seguro Social, donde parece que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Es decir, lamentablemente nosotros, y lo digo con frecuencia, uno de los resultados recurrentes de las pruebas PISA es que solo uno de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato. Nosotros construimos narrativas de satanización y descalificación basado en eslogans y consignas sin data. Y de hecho, bueno, veamos lo que nos está haciendo Trump en estos momentos, ¿ok? O sea, todo lo que está planteando están basados en opiniones, ¿ok? No hay hechos. Entonces creo que en ese sentido necesitamos aterrizar. Lo que no se mide no existe, los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que pasó, pasó, no tiene sentido autolatigarse con cifras por lo que pasó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recuperar, a ver, a corto plazo, ese consumo, bueno, la actividad minera y el consumo para el resto de la economía va a ser complicado. Recuperar los flujos de inversión extranjera también va a ser recuperado a corto plazo. Yo me centraría realmente en qué podemos hacer a nivel interno. Tenemos ujú. la banca está líquida, pero obviamente necesitamos canalizar estos fondos hacia el sector productivo que es el que genera empleo, que es el sector interno de la economía. Pero si no hay confianza, no va a haber generación de empleo formal. O sea, no, insisto, entonces yo creo que en este sentido, pero tenemos el tema Trump en este momento, que es básicamente que, pues, el nubarrón. ¿Okay? Nada cierto depende de algo incierto. Tenemos a ver qué pasa, porque obviamente lo que está haciendo el señor Trump no es una locura que se le ocurrió, forma parte de la política exterior norteamericana, no lo podemos trivializar. Los eslogans y las consignas no nos van a ayudar, ni tampoco van a traer $1 de inversión, ni generar un solo empleo. Tenemos que ver qué quiere. Obviamente él quiere algo. Y ahora que viene el secretario Rubio, nos van a pedir Ujú. cosas. Vamos a ver qué es lo que lo está molestando, y ver de qué manera nos podemos poner de acuerdo. Yo tengo confianza de que, empezando porque lo que está planteando es mentira. Vamos a empezar por ahí. Entonces, Ujú. creo que no es momento y lamento que pareciera que estamos más preocupados de quién es el culpable de que esto esté pasando. No, o sea, no había Sí, manera de esto prevenirlo, eh, pero sí, todos somos responsables de salir de esto, ¿no? Entonces creo que no es claro. momento de ver esto como buenos y malos. El país está siendo atacado, el país está siendo cuestionado. Si uno se pone a escuchar la- las, eh, las transmisiones de la audiencia que se está llevando a cabo en el Senado norteamericano, hemos sido juzgados y condenados y guillotinados Sí, prácticamente, feo. Entonces creo que yo espero que todo esto se arregle, yo espero que se aclaren esas dudas. Algo está molestando y obviamente el secretario Rubio no va a sí, desconocer vendrá. a su jefe, ¿ok? Claro, y Entonces, vendrá con sus peticiones, pero como claro, bien lo dijo el señor presidente hoy, él está preparado para tener una conversación y reunión de altura sí, y ha sido enfático en decir que el canal es de los panameños y sí, seguirá en manos de los panameños, así sí, que ellos de manera diplomática verán cómo resuelven esta situación y sacan al país adelante. así Ahora, es. usted trae a colación y a la conversación un elemento importante y es el tema de las calificadoras de riesgo. En efecto, hay economistas que coinciden con su visión
de que la calificación de riesgo impulsa y genera empleos y por supuesto atrae inversiones. Y aquí entra en juego el tema de la Caja del Seguro Social, que también ha sido enfático el señor presidente en advertir que el tiempo se está acabando y que hay que como que meterle un poquito el pie en el acelerador en cuanto a la Asamblea, que es quienes tienen ahorita la responsabilidad y como dice la pelota en su cancha para avanzar con este tema y obviamente entrar a dilucidar lo del tema de la minería, porque de que ese tema se tiene que abordar, gústele a quien no le guste, se tiene que abordar. Sí, ¿Cuál sí. es su opinión de precisamente ese panorama que estamos viendo en relación al tema de la Caja del Seguro Social? Que pareciera incluso, don René, que ese fuese el único tema y no lo es. Se han descuidado muchos otros temas que deberían estar abordándose en este momento, pero Sí, estamos como empantanados. Ojo, el tiempo pasa volando, don René. 5 años se van en un pestañeo. sí. Mire, digamos, para mí, hoy, como dije antes, tenemos 24.000 asalariados privados menos paréntesis cotizantes de lo que teníamos en agosto del 2012. ¿Ok? Y de todos los empleos que se han generado, de cada 5 empleos que se han generado en esos 12 años, 4 han sido informales y el otro fue un funcionario al que financiamos con plata prestada. ¿Ok? No hay que ser un genio de las matemáticas, ¿ok? Para adivinar que el futuro de la Caja del Seguro Social depende de la inversión privada. Depende. Si no hay inversión privada, no va a haber cotizantes. Y sin cotizantes, la Caja del Seguro Social no existe. Parte del problema que tenemos es que tenemos una economía artificial, vamos a llamarla así. Ahora nos cuesta 3 veces más el endeudamiento externo. Pasamos, como dije antes, de 2,83% de tasa de interés en los bonos que se emitieron en el 2019 a 9,30 en el financiamiento del cuarto puente. Esto quiere decir que todas aquellas, tenemos una economía y un aparataje, digamos, estatal que le cuesta generar ahorros. Somos una economía que depende mucho de la deuda, del endeudamiento externo. Entonces, obviamente, cualquier em, opción o estrategia que implique una mayor intervención del Estado en las finanzas de la Caja de Seguro Social se hará muy probablemente a través de deuda en condiciones bastante más desfavorables de las que teníamos hace 5 años. O sea, eso como planteamiento general. Obviamente, dentro de todo esto, no podemos seguir enmascarando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleo formal. Lo hemos estado haciendo, lamentablemente el Estado ha estado interviniendo artificialmente a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal con plata prestada. Entonces, eso, insisto, de alguna manera, bueno, obviamente nos toca enfrentar esa realidad de manera abrupta. Sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Y no solamente que tenemos hoy, como dije, la misma 24.000 asalariados privados menos que hace 12 años, sino que en una economía que solo genera empleo informal, solo 18% de los informales cotiza a la Caja del Seguro Social. Entonces, Es que ese es el punto, don René. Es preocupante porque fíjese, vamos a suponer que logremos llegar a una ley de la Caja del Seguro Social reestructurada, modificada, con, con todo lo que hemos recibido de sugerencias, propuestas, etcétera, y que de la ecuación se le quite lo del tema del aumento de jubilación, porque hay muchos sectores que se oponen de manera sí, radical, pero que han dicho muchos especialistas economistas de que eso tiene que darse sí o sí, porque sí, realmente, o sea, no, el mundo se transforma. sí, Es cierto que ahora duramos un poco más, los hombres, las mujeres, y tú no puedes mantener eso en el mismo status quo en el que ha estado. Pero sí. supongamos que eso sea así. Esa cantidad y porcentaje que usted indica de personas informales, si no se genera o se crea una fórmula atractiva para que coticen, van a quedarse sin cotizar. Sí, ¿De sí, dónde más vamos a sacar dinero para llenar esa bolsa que hay que llenar para que sea sostenible el sí, tema, la finanza de la Caja del Seguro Social? Pero su sí. respuesta, don René,
después del cambio. Bien, en efecto, estamos conversando con don René Quevedo, quien es un analista y especialista en lo que se refiere al tema laboral y consultor también. Y antes de irnos a la pausa, le preguntábamos o hacíamos precisamente una reflexión con relación a lo que él nos está comentando en materia de la informalidad versus caja de seguro social. Y le preguntaba a don René, pero si llegamos a contar con una modificada de la ley de la caja del seguro social, ¿qué garantía tenemos, por ejemplo, de lograr una ley que sea también favorable a todo ese porcentaje de personas informales como para querer animarse a querer cotizar en la caja del seguro social? Y obviamente eso sería un hueco que está allí que nadie nos ha dicho cómo los vamos a captar para que sean cotizantes de la caja del seguro social. Sí, bueno, primero hay que aclarar quiénes son los informales, ¿no? Porque ha habido mucha Ujú. estigmatización mediática. Hay criterios de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que están contenidos en un informe del MEF titulado El trabajo informal en Panamá del 2015. En la página 10 señala que los informales son, uno, los empleados privados que no tienen contrato laboral; dos, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos; yo soy informal; tres, los patronos con menos de cinco trabajadores; cuatro, las empleadas domésticas; y cinco, los trabajadores familiares. Esto quiere decir que todo aquel que no está emplanillado en el gobierno o en una empresa privada es por definición informal. Ahora bien, existe Ujú. discrepancia de criterio entre la OIT y la Caja del Seguro Social. Para la Caja del Seguro Social, quien cotiza es formal, no así para la OIT. Entonces, en ese contexto, el problema que tenemos hoy es que de esos 771.000 informales que tiene la economía, solo 18%, más o menos, cotiza. ¿Por qué? Porque hoy, como digo yo con frecuencia, cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Es prácticamente imposible, lo cual es totalmente inaceptable para una entidad que tiene más de 35.000 funcionarios. Entonces, ese proceso de afiliación, en particular la afiliación, tiene que agilizarse, no sé, con tecnología, hacerlo a través de los celulares. O sea, ese proceso mediante el cual yo me incorporo y me anoto en el sistema de cotización y comienzo a aportar, bien sea de manera voluntaria, lo que sea, es para mí la pieza clave. Después, cómo se distribuye, a qué tengo acceso, a qué tengo derecho, son otros 500 pesos. Pero creo que es allí donde está el tema fundamental. Se ha estigmatizado la informalidad como buhoneros y extranjeros, y no es cierto. De hecho, tan es así que en el 2019, antes de la pandemia, Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales. Sin embargo, solo se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos, todos informales. Pero la parte interesante es que 72% de esos nuevos empleos que se agregaron a la economía en el 2019 fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Algo perfectamente verificable. Esto es perfectamente verificable. Esto es Ujú. data dura. Entonces, quiere decir esto que ya antes de la pandemia había mucha gente emprendiendo. Obviamente, agreguemos a esto la pandemia que masacró a 407.000 empleos o trabajadores formales del sector privado. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que trabajar en ambas direcciones. Hay que simplificar el proceso para que los informales puedan cotizar. Y por otro lado, y más importante o tan importante, es la generación de confianza para que haya generación de empleo formal. Sin empleo formal, la Caja de Seguro Social no existe. Claro, y así lo ha sostenido usted en muchas intervenciones que ha tenido. Ahora, usted también habla, don René, de una población importante a considerar, y es esa población que no trabaja y que tampoco Sí. estudia. ¿Qué hacemos con esa población? A ver, sí, ha habido un aumento en el número de ninis. Bueno, es que lo que ha ocurrido es de alguna manera resultado de, primero, un aumento de la población escolar y de la población escolar en edad productiva, un aumento también de la población económicamente activa y una contracción en el número de oportunidades laborales en la economía. La economía hoy está generando 12.000 contratos laborales mensuales menos que en el 2019, ¿ok?
Entonces, obviamente, aumenta la demanda y disminuye la oferta y estamos viendo entonces cómo aumenta ese número de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Eh, Tenemos que agarrar esto, digamos, por pedazos. Primero, nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país, porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Mal puedo yo saber lo que usted quiere si yo no le hablo. Entonces, por un lado, tenemos Claro. que reorientar la educación hacia la pertinencia, menos titulitis. Lamentablemente, nuestras universidades son fábricas de desempleados, y lo digo como profesor universitario. Tenemos que apuntar a menos titulitis, ¿ok? Y más educación técnica corta de rápida inserción laboral, ¿ok? Que es lo que requieren nuestros jóvenes. Los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral del país, y obviamente eso se está manifestando en un aumento importante en el número de ninis y un aumento también en el desempleo juvenil. Entonces, por un lado, tenemos entonces, obviamente, pero volvemos al tema de la confianza. Los jóvenes, si lo analizamos en el gran contexto, los jóvenes son las principales víctimas de la pérdida de confianza en Panamá, de que invertir en Panamá es un buen negocio. O sea, esa pérdida de confianza en el clima para la inversión privada está afectando principalmente a los jóvenes. Entonces, como creo que lo dije ya aquí una vez, en la feria de empleo que hizo Mitradel con CERTA en octubre del año pasado, se Ujú. ofertaron 3.000 vacantes y se presentaron más de 100.000 solicitantes. Obviamente, Wow. la demanda de empleo supera con creces la oferta. Entonces, creo que eso directamente depende de todo lo que estamos hablando, de la incertidumbre. El peor enemigo de la inversión privada es la incertidumbre, y en consecuencia el peor enemigo del empleo es la incertidumbre. A ver, el empleo tiene dos elementos, ¿ok? Dos componentes. Uno, demanda y confianza. Si hay demanda y hay confianza, hay inversión privada y en consecuencia hay empleo formal. Si hay demanda y no hay confianza, hay empleo informal, que es básicamente lo que está ocurriendo en nuestra economía. Nuestra economía no genera empleo formal, a pesar de que Mitradel está tramitando 23.500 nuevos contratos laborales por mes, de los cuales las tres cuartas partes son temporales y los contratos indefinidos no están durando. Entonces, esto es un proceso, esto no es un acto, todos somos parte de esto, tenemos que crear ese ambiente. Lamentablemente aquí ha habido una satanización histórica de la iniciativa privada pero tan exitosa, que nuestra economía solo genera informales y funcionarios. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada, y esto no es sostenible. Para Claro. que haya empleo de calidad tiene que haber un empleador. Y para que haya un empleador tiene que haber confianza y tiene que haber inversión. Entonces, la inversión precede el empleo, no es al revés. Entonces, creo que en ese sentido, creo que tenemos que bajarle un poquitico a los eslogans y las consignas y más a las realidades. Porque lo que no se mide Sí, no existe. Y creo que en ese sentido tenemos que apuntar a construir un país entre todos, ¿no? claro. Don René, yo me pregunto si al día de hoy se ha logrado hacer un conteo o un análisis o una verificación de todas aquellas personas que quedaron desempleadas producto del cierre de la mina. Bueno, ¿Hacia dónde se han ido esas personas desempleadas? Porque entiendo también que allí, como bien usted lo dijo, todos los sectores se vieron afectados, porque las personas que estaban trabajando en la mina, que tenían un trabajo seguro, garantizado, fueron personas que obviamente adquirieron préstamos bancarios, mejoraron su calidad de vida muchos, pero al quedar cerrada la mina, entiendo incluso que muchos hasta sus casas perdieron. sí. Bueno, de hecho, el sector financiero perdió 6.000 empleos en los últimos 14 meses. El sector inmobiliario perdió 4.300 empleos. ¿Ok? O sea, sí, lamentablemente no hay ningún sector, ninguno, ¿ok? Ni lo va a haber en los Ujú. próximos 5 años, que pueda aportar 5% del Producto Interno Bruto, 21% de la inversión extranjera en el país, y pueda representar 54.000 empleos, como lo acabamos de ver. Perdimos 54.107 empleos en 14 meses. ¿Ok? Y todavía la lucha continúa. Eso va a aumentar. ¿Por qué? Porque las condiciones que dieron lugar a esa masacre se mantienen. ¿Por qué razón hay menos financiamientos bancarios al sector productivo? Porque aumentaron las tasas de interés. ¿Ok? Las tasas de interés al comercio subieron 14%, a la industria 21%, y eso está dando como resultado que la economía esté generando 34% menos nuevos contratos laborales por mes que en el 2019. Entonces, esto es el perro mordiéndose la cola.
Entonces, y ahora pues agregamos toda esta situación, toda la incertidumbre. Bueno, el tema de la caja del Seguro Social, que por sí creo que es importante porque es vital que resolvamos este tema y sobre todo que sea lo que sea que salga de allí, ayude a mejorar la confianza y sobre todo aumente la generación de empleo formal privado, uno. Y dos, que podamos hacer esto con un país en paz. Lo primero depende de lo segundo. Entonces, no olvidemos que Panamá, el 70% de los empleos son presenciales y cualquier restricción de movilidad genera desempleo. Ya vimos lo que nos hizo la pandemia. La pandemia masacró a 400, bueno, no la pandemia, las acciones que se tomaron para restringir la movilidad, las peores en toda Latinoamérica, masacraron a más de 407.000 empleos formales del sector privado. ¿Okay? Entonces creo que tenemos esa condición, independientemente de la causa. ¿Ah? Cualquier restricción de movilidad genera automáticamente desempleo en la economía panameña. Entonces creo que ojalá podamos enfrentar esto y que salga lo que salga de allí, digamos, producto del aporte de todos los sectores y con un país en paz. Y para que juntos podamos afrontar también, bueno, todavía queda el tema de la mina, queda el Claro, tema de Río Indio y ahora tenemos entonces la amenaza del señor Trump, que ya dejó de ser un chiste y ya es parte de la política es exterior una realidad, y ya es una es realidad una que tenemos que realidad. enfrentar. Sí, estamos hablando Ahora, de nuestro mayor socio comercial, o sea, comercial, total, totalmente, y sobre todo totalmente. que es inesperado. Yo decía que es muy difícil poder articular una estrategia de defensa para que tomando en cuenta de quien te está atacando, todo lo está basando en suposiciones. ¿Ok? Ujú, Entonces, eh, como dice, nada cierto depende de algo incierto. Tenemos a ver, esperar qué pasa, esperemos que venga el secretario Rubio. Me gustaría aquí entre nos ujú, comenzar a ver una declaración conjunta. No sé, yo de analista internacional tengo lo que tengo de extraterrestre, pero sí me ujú. gustaría ver una declaración conjunta del secretario Rubio con el presidente o quien toque diciendo, bueno, estamos hablando, hay unas cosas que hay que aclarar, bla, 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 bla. Pero hasta Bueno, ahora, supongo que eso va a pasar. sí, Eso va a pasar, eso tiene que ser. Entiendo yo que el señor, me imagino que su seguridad vendrá en avanzada el día de mañana y el día sábado entonces llegará él y se reunirán y sin sí, duda alguna por tema de transparencia el señor presidente saldrá a través de un comunicado o su sí, acostumbrada conferencia a decir cuáles fueron los puntos que se trataron y a qué se llegó sí, para a qué acuerdos se llegaron para la tranquilidad de todo un país. Eso no cabe ojalá, la menor duda porque hay, como usted lo dice, mucha incertidumbre. Y ojo, no solamente para todos los panameños, sino también para el mundo que nos para el mira, mundo. porque Sí, el Señor lo dijo en su toma de posesión. Por tanto, esto ha sido a nivel mundial que el sí, mundo piensa que realmente el Señor puede tener algunas acciones legales o pues diplomáticamente hablando para realmente recuperar el canal. Eso es lo sí, que la gente internacionalmente está pensando. Habrá que entonces eso aclararlo. Ahora, yo quisiera preguntarle, don René, porque ciertamente también hay que ir viendo cuáles son esas estrategias para que logremos como país recuperar ese crecimiento, pero sí, ese crecimiento que sea sostenible en el tiempo y sí, además y equilibrado de la inversión. sí, Usted habla mucho de confianza, sí, pero ¿qué otros elementos? Porque, a ver, la confianza también va de la mano en que cualquier empresa extranjera que venga aquí y que lo dejaron operar por secula seculorus, después tú no le vengas a decir, hombre, tienes que agarra, tira la llave y lárgate. O sea, sí, tampoco así de eso no se sí. trata. No, es que obviamente la confianza tiene muchísimo que ver con las reglas, ¿no? Que hay las reglas claras, que haya las reglas claras, definitivamente. Para yo poder ser confiable tengo que ser predecible. Entonces, sí, cuando hablo de confianza hablo de un todo. Eh, Porque puede haber la oportunidad. De hecho, hemos tenido crecimiento, pero sin confianza. No hemos tenido confianza. O sea, ha habido, como dije antes, no hemos crecido mucho, nuestra economía crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. En los últimos 12 años generamos 252.000 empleos de cada cinco de esos empleos, cuatro fueron informales y el otro fue un funcionario. Eso no es sostenible. Tenemos una economía artificial. Entonces, creo que tenemos que apostar por la iniciativa privada.
tenemos que apostar por el sector privado como generador de empleo. No puede ser el gobierno, no puede ser el Estado. Nos está tocando, obviamente, enfrentar esa realidad ahora en una situación extremadamente complicada. En los últimos 5 años duplicamos el tamaño de la deuda y triplicamos el costo del dinero. Y tenemos una situación financiera, digamos, complicada. Y bueno, y eso nos hace muy vulnerables. Lamentablemente, esto de Trump nos agarra en el peor de los momentos. Pero bueno, tenemos que enfrentarlo como país. Y sobre todo, no es momento de buscar culpables. Yo no puedo buscar culpables y encontrar soluciones a un problema que no entiendo. Entonces creo que en este sentido, independientemente de quién tuvo la culpa, no es momento. O sea, a ver, este es un tema concreto que se puede traducir. Primero, ellos no van a hacer peticiones. ¿Qué pasa si algunas son digamos, mucho más allá de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar? Esto puede llevar digamos, a aranceles, esto puede llevar a un asedio de tipo económico, esto puede llevar a bloqueos, esto puede llegar a acciones con los bancos, digamos, corresponsalía, en fin, todo lo que es flujo de transacciones. Somos por aquí pasa 6% del comercio mundial. Nosotros somos un país extremadamente integrado a nivel de servicios. 80% de nuestro Producto Interno Bruto es servicios. Estamos integrados a nivel mundial, y muchas de las transacciones de tipo financieras pasan por bancos norteamericanos. Entonces, si hay Así algún es. tipo de... Estoy inventando, ¿no? Pero ojalá que no lleguemos ahí, ojalá que se comiencen a buscar las vías de, de, de- de entendimiento, los puntos de Claro, convergencia, y lo que haya que aclarar, pues que se aclare. Pero digamos, esto nos ha agarrado tan desprevenido, y me incluyo, ¿ah? Me incluyo, que estamos todavía tratando de entender o sea, espérate, esto parecía un chiste, pero ahora vemos que no es. Entonces, creo que nada cierto depende de algo incierto. Hasta que esto no se aclare, va a ser complicado poder hacer algún tipo de predicción de cuál va a ser el panorama económico el próximo año, o claro, este año, pero en este año. sí, sin duda, sin duda. Ya para ir finalizando, entonces, sí, hay, por ejemplo, alguna visión de parte suya de lo que inmediatamente como desafío y retos tiene prontamente de manera, como dice uno, a corto, mediano plazo, que realizar esta gestión para los efectos de recuperar la confianza, pero también de cambiar ese panorama del cual hemos estado conversando, y es ese índice de desempleo existente. Y Sí, con eso bueno, concluimos. si me preguntas desde el punto de vista financiero, bueno, perdimos 5.100 millones de dólares de inversión privada en los últimos 5 años. La mitad de esto es la caída en los financiamientos bancarios del sector productivo, que apuntalan o que financian las actividades del sector interno de la economía, donde está la mayoría de los empleos. Yo me centraría a muy corto plazo allí, teniendo en consideración, sin embargo, de que debido a que somos hoy un país más riesgoso que hace un año, los requerimientos para los otorgamientos de crédito se han endurecido. Pero aún así, yo, pensando en voz alta, buscaría la manera con la banca, hay liquidez en la banca, para ver de qué manera nosotros podemos flexibilizar algunos de estos requisitos. Pero obviamente esto presupone de que nosotros creamos la confianza con respecto al clima de inversiones. Y en ese sentido, es importante atacar la burocracia. El sector privado nacional, bueno, y el internacional también, se está ahogando en burocracia. Hay una cantidad de trámites innecesarios que solamente crean demoras, ¿ok? Enredan la cosa, crean oportunidades para la discrecionalidad de los funcionarios y la cobradera de coimas que espantan la inversión privada, ¿ok? Y alimentan una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que está siendo financiada con préstamos, ¿ok? Entonces creo que en ese sentido, desde el punto de vista de confianza interna, tenemos que simplificar. Sin embargo, entendiendo de que obviamente tiene que haber esa simplificación, y esto puede conllevar a la eliminación de ciertos impuestos, ¿ok? Vamos a estar claros. Entonces, tenemos que buscar la manera de flexibilizarlo utilizando tecnología. Tenemos que simplificar los procesos, racionalizarlos y automatizarlos. De lo contrario, estaremos automatizando lo innecesario. Pero sí tenemos que atacar este tema fuertemente a nivel interno, digamos, y obviamente pues tratando de, por otro lado, de mejorar pues este clima para la inversión privada,
para poder recuperar ese glamour que teníamos hace 12 años, que éramos destino favorito de las inversiones extranjeras. Hemos perdido ese encanto y tenemos que recuperarlo, pero eso va a llevar tiempo. Y como dije antes, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, de eso determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. Sencillo, no estoy inventando la rueda, ¿no? Me quedo con eso y agradezco una vez más a don René Quevedo, consultor con más de 40 años de experiencia internacional en proyectos de asesoría para empresas privadas y obviamente con un expertise vasto en materia laboral.